Son unos ejercicios que, bueno, no están hechos para esta materia, básicamente. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Pero podemos rescatar cosas interesantes de estos ejercicios. Básicamente es este, ¿ok? Es de una materia, es de computación uno, que es una materia de la que yo también doy auxiliatura y también se aprende a programar y se ve arreglos y todo eso. ¿Ok? La diferencia es que aquí se programa con Visual Basic, nosotros estamos programando con Java, pero este ejercicio es eh, sobre arreglos estáticos, entonces igual nos puede servir. Algunas cositas vamos a modificar porque lo que dice el ejercicio es, por ejemplo, leer un arreglo unidimensional. Eso de leer un arreglo, nosotros lo vamos a crear directamente dentro de nuestro método, de nuestra clase, y lo vamos a utilizar. Y no lo vamos a leer como lo dice el ejercicio, porque en Visual Basic sí se puede leer un arreglo. En Java, en Java se puede, pero no hemos llevado nada de lectura hasta ahora en intro, y de hecho no van a llevarlo ni siquiera en elementos, lo van a llevar, lectura de datos lo van a llevar directa en taller de programación, que es para tercer semestre recién, creo. Entonces, recién ahí van a ver cómo se leen datos desde el usuario. ¿Ok? En esta materia es mucho más fácil leer datos en Visual Basic y es por eso que se puede leer fácil, pero como no es nuestro caso, no lo vamos a leer. Directamente vamos a crearnos un arreglo de notas. En este caso, bueno, nos dice que tenemos que tener un arreglo de 30 notas, ¿ok? O sea, de 30 alumnos. Y esas notas van a estar entre 0 y el 100. Y tenemos que calcular estas cosas que nos piden, ¿no? Tenemos que buscar cuál es la mayor nota, cuál es la menor nota, el porcentaje de alumnos aprobados, la cantidad de alumnos reprobados. Entonces, son ejercicios interesantes, básicos para arreglos que nos pueden servir, ¿ok? Por ejemplo, vamos a tener que ver cómo, vamos a tener que recorrer todo un arreglo, eso con qué se hace con un ciclo for, ¿no es cierto? Por ejemplo. Y en algunos casos vamos a tener que recorrer arreglos parcialmente o totalmente, dependiendo, y con algunas condiciones también. Entonces, me parece interesante. Y hay dos ejercicios, aquí hay otro igual. Por ejemplo, en este caso igual nos pide recorrer un vector o un arreglo, solo sus posiciones pares, por ejemplo. Es igual se hace con un ciclo for, entonces me parece interesante. Hubiera sido lindo programar el Monopoly, pero sí, se va a complicar mucho si lo hacemos ahorita. Esperaremos nomás a llegar a herencia y ahí va a ser mucho mejor. ¿Ok? Entonces, a ver, abriremos nuestro BlueJ y estaremos leyendo el problema. Mejor, ¿no? Porque lo hemos leído muy a la rápida. Dice, leer un arreglo unidimensional. En nuestro caso no lo vamos a leer, lo vamos a crear directamente. Que tendrá las notas de 30 alumnos del primer parcial de la materia de cálculo. La nota está en el rango de 0 a 100 y el programa, en nuestro caso la clase, debe calcular lo siguiente. La mayor nota, la menor nota, porcentaje de alumnos aprobados, con nota superior a 60 puntos, la cantidad de alumnos reprobados, cantidad de alumnos que tienen 100, el promedio de las notas y leído una nota, mostrar la cantidad de veces que se obtuvo esa nota. Ok. A ver, eso no es muy difícil en realidad este ejercicio. Solo es manipular el arreglo y manipular las notas, ¿no? Hacer cálculos, que básicamente todo está en base a recorridos del arreglo, ¿ok? Entonces no va a ser muy complicado, yo creo que, bueno, para nosotros por lo menos no. No está abriendo mi BlueJ. Ahora sí.
Está queriendo abrir. ¿Pero por qué? Qué bacana. A ver, intentaremos otra vez. Ahora sí. Bueno, aquí está el juego que hicimos en la anterior clase, ¿no? El de ahorcados. Esto lo voy a cerrar, no necesito ahorita. Vamos a crear uno. Este proyecto se va a llamar... ¿qué se llama? Arreglos. Ok, y yo lo que voy a hacer para resolver ese problema es crear una nueva clase que se va a llamar... que se llame notas. Ok. Quiero hacer la prueba algo. Quiero ver si puedo crear aquí un arreglo y lo puedo traer aquí. Un int notas, digamos, va a ser igual a new int 30. Puede otra vez. Entonces si yo digo notas, ahí está, y esto lo puedo pasar, ¿no? Perfecto. Ya, perfecto. Entonces, creo que la manera en la que nosotros vamos a leer las notas, bueno, vamos a simular leer, ¿no es cierto? Va a ser haciendo esto, ¿ok? Lo que acabo de hacer. Voy a crear aquí un vector como lo he hecho ahorita y lo voy a traer aquí y voy a crearme métodos donde voy a recibir un vector, por ejemplo. Ahí voy a hacer la prueba otra cosa. Int notas 2 que se llame. Parece que sí. Sí, ¿no? Entonces esto me va a simplificar mucho la vida. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer eso. Va a ser nuestra forma de leer las notas, ¿ok? Aquí vamos a crear nuestros vectores de notas para hacerlo rápido. Lo vamos a eliminar, ok. Entonces, voy a venir aquí a mi código. Voy a borrar. Lo que vamos a tener entonces va a ser un vector que va a guardar nuestras notas, ¿no es cierto? Que va a ser notas de 30 alumnos. ¿Ok? Entonces yo voy a crear un atributo private que va a ser un arreglo de notas que van a ser enteros. También podrían ser reales, pero mejor bueno, en este caso mejor si trabajamos con enteros. Se va a llamar notas, tal cual. Y en nuestro constructor notas. En nuestro constructor nosotros vamos a recibir un arreglo de notas. Notas. ¿No es cierto? Esto es un arreglo. ¿Ok? Y le vamos a asignar, ¿no es cierto? ¿Qué se hace cuando tenemos el mismo nombre en un atributo que en un parámetro y yo quiero hacer la asignación? Se utiliza la palabra this, ¿no es cierto? This notas. Va a ser igual a notas. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿No es cierto? Bueno, aquí me falta esto. Como el ejercicio me pide leer 30 notas, ¿ok? Claro, 30 notas. Como nosotros no sabemos cómo leer todavía, la única manera en que nosotros recibimos datos es a través de parámetros, ¿no es cierto? Nosotros queremos invocar un método, llamar a un método
y ese método necesita datos, ¿no es cierto? La única manera que nosotros hacemos para para recibir datos es utilizando parámetros, ¿no es cierto? Porque si yo, digamos aquí, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Me creo un método y aquí digo, necesito un número, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo me cree un objeto? Aquí voy a poner null por ahora. Cuando yo creo un objeto de esta clase y llame a este método, me va a pedir, ¿no es cierto? Ese parámetro, me va a pedir. Entonces nosotros fácil le metíamos datos por aquí, ¿verdad? En cambio, si yo quiero leer 30 notas, una opción súper, bueno, que es mala opción en realidad, no es nada práctico, es crearme un método que me reciba 30 parámetros, ¿verdad? Pero no tiene nada de sentido. No tendría, estaría mal diseñado eso. ¿Ok? Entonces lo mejor es crearme un método o un constructor que me reciba vectores. Y así un vector de 30 notas, yo voy a poder crear aquí, digamos, ¿no es cierto? Aquí voy a crearme como me he creado aquí variables. Voy a crear y las voy a pasar y las voy a, cuando llame a su constructor, en este caso, por ejemplo, voy a utilizar el objeto este, digamos, ¿no es cierto? Como lo que voy a hacer ahorita. Me creo un objeto aquí y lo paso aquí, ¿no es cierto? Entonces yo al momento de crear un objeto de tipo notas necesito un arreglo. Aquí tengo un arreglo. Solo lo selecciono y listo, aceptar. Y ya voy a poder crear, ¿no es cierto? Entonces de esa manera va a ser nuestra forma de leer. ¿Ok? De hecho, estamos aprovechando las ventajas que nos está dando BlueJ, ¿no es cierto? Nos está dando, tenemos la ventaja de que podemos crearnos, aquí tenemos que se llama, un CodePath se llama, donde nosotros podemos hacer pruebitas, ¿no? Crearme variables y hacer pruebas, incluso esos objetos me puedo crear aquí y pasar a mi panel de objetos, por ejemplo. ¿No es cierto? Otra ventaja que nos da BlueJ es de que nosotros podemos llamar un método directamente de un objeto, ¿no es cierto? Solo con el mouse, solo interactuando con el mouse, ¿no es cierto? Ah, y ahorita acabo de recordar. Me preguntaron esto el primer parcial y que me olvidé de responderles la verdad. ¿Por qué nosotros no utilizamos el main, por ejemplo? ¿No es cierto? Ustedes si se han puesto a ver tutoriales en YouTube de programación en Java, y no están utilizando, por ejemplo, BlueJ en esos tutoriales, están utilizando otros IDEs como NetBeans o Eclipse, por ejemplo. Se utiliza mucho el método main, ¿no es cierto? Demasiado. ¿Por qué nosotros no utilizamos el método main? Nosotros no utilizamos el método main porque no lo necesitamos, ¿ok? No lo utilizamos porque normalmente el método main, a ver, voy a abrir NetBeans para que me entiendan igual. El método main llegaría a ser, bueno, se utiliza el método main normalmente cuando se está utilizando NetBeans o Eclipse o cualquier otro IDE que no sea BlueJ. ¿Ok? Si estás utilizando BlueJ, no necesitas un método main. Pero si estás utilizando cualquier otro, como ya los que les he nombrado, sí se necesita un método main. ¿Por qué se necesita un método main? Porque BlueJ nos da la ventaja de nosotros poder utilizar el mouse para crear objetos a partir de una clase. ¿No es cierto? Aquí tengo una clase, por ejemplo, que es notas. Entonces yo puedo crear objetos de esta clase solo haciendo clic derecho, ¿no es cierto? Y poniéndole new notas, ¿no es cierto? Como lo hago ahorita. Y cuando yo me creo una instancia de esta clase, puedo llamar a sus métodos solo haciendo clic derecho encima de ese objeto, ¿no es cierto? Aquí si tuviera más, habrían más. Incluso lo puedo inspeccionar, puedo ver cuál es su estado, ¿no es cierto? NetBeans, Eclipse y la mayoría de los IDEs que no son BlueJ, no tienen una vista así. No hay un panel donde tú veas la clase que te has creado, por ejemplo. Y como no tienes ese panel donde están las clases, obviamente tú no te puedes crear haciendo clic derecho un objeto, como lo hacemos aquí. ¿No es cierto? Ahorita ya tengo mi NetBeans. ¿Ok? Aquí está abierto, esto lo voy a cerrar. Son algunos proyectitos que tenía. Aquí, si se dan cuenta, yo como me creo una clase en NetBeans o en Eclipse igual, lo que tendría que hacer es crearme un proyecto primero que nada. Yo ya tengo proyectos creados, voy a aprovechar de que los tengo. Y me voy a crear una clase. ¿Cómo me creo una clase aquí?
tengo que entrar a un paquete y aquí pongo clic derecho, New Java Class. ¿Ok? Aquí le pongo un nombre a mi clase, notas, por ejemplo. ¿Ok? Notas, tal cual, como en mi BlueJ, ¿no es cierto? Pero si se dan cuenta, ¿qué es lo que primero que me aparece? Directamente me aparece el código de la clase, ¿no es cierto? Que es esto, ¿verdad? Me aparece directamente. No existe ninguna vista, ninguna pantalla donde te muestra un diagrama de clases como lo hace BlueJ. Tampoco hay una pantalla donde te muestra un diagrama de objetos como en BlueJ. ¿Ok? Entonces, yo en NetBeans, para ejecutar mis programas, ¿no es cierto? Porque yo, digamos, en BlueJ si quería crearme una clase, un objeto de la clase nota, solo hacía clic derecho y me creaba, ¿no es cierto? ¿Dónde hago yo eso? ¿Dónde me creo objetos de las clases que yo me creé en NetBeans o en Eclipse? ¿No es cierto? Eclipse es muy similar por si acaso, es igualito, solo te muestra el código, no te muestra pantallas de clases ni de objetos, ¿ok? Entonces yo aquí en NetBeans, como no tengo una pantalla de clases, no tengo una pantallita de objetos que me muestre que me pueda crear objetos, yo dónde puedo, si digamos aquí yo me creo una clase tal cual como estaba haciendo hace rato, ¿no? Esto es un private int notas, ¿no es cierto? Y me voy a crear su constructor public notas y aquí voy a recibir un arreglo, dijimos, ¿no es cierto? Un arreglo que se va a llamar igual notas y esto yo le voy a asignar a su atributo que está aquí, ¿no es cierto? This.notas va a ser igual a notas. Lo mismo que está en BlueJ, ¿verdad? Solo que ahora lo he hecho en NetBeans. La diferencia es que en BlueJ yo lo que puedo hacer es venir aquí, clic derecho, crearme un objeto de notas. ¿Cómo hago yo eso en NetBeans si no tiene una pantalla de sus clases? ¿Cómo hago eso? NetBeans es por eso que se utiliza un método sí, pues un método que se llama main bueno, aquí lo que tendría que hacer es, aquí ya tengo, a ver, vamos a abrir esto. No, voy a crear otro. Voy a crear otra clase main. Lo que pasa es que ya tengo una clase que se llama main, pero lo voy a llamar main2. ¿Ok? Main2. Entonces yo voy a crear una clase main. ¿Ok? Esta clase va a simular ser como mi pantallita de clases y de objetos que tengo en BlueJ. ¿Ok? Y aquí se crea un método que es el famoso método main que existe, que se utiliza mucho en Java, el public static void main. ¿Ok? Así se llama este método famosísimo que la mayoría debe conocer, que aquí es un string args. Listo. Si se dan cuenta, ahora ya que sabemos más cositas y tal vez ya podemos entender, es un método público. ¿Ok? Un método público es un método estático. Eso significa que, ¿qué pasaba cuando yo me creaba un método estático? Vamos a hacer la prueba. Me voy a crear aquí, por ejemplo, un método estático. Un public static método 2, por ejemplo. Ahí está. Static void, digamos. Compilo. ¿Qué es? Bueno, la ventaja del método estático es que yo puedo llamar al método estático sin necesidad de crear un objeto, ¿verdad? De esta misma clase. Aquí ya me sale el método 2, que es un estático, ¿no es cierto? Entonces aquí estoy viendo, ¿no? Este método main famoso es un estático. Eso significa que en la clase que está, no necesito crearme un objeto para llamar a este método. Es un estático, es un void, no devuelve nada, y su nombre no tiene ningún significado. Main significa principal en español, ¿ok? Solo es un nombre. Pero siempre tiene que tener el nombre main por si acaso. Y luego viene un parámetro que son los argumentos, que en realidad casi nunca se utiliza, ¿ok? Si se dan cuenta, es un arreglo estático de cadenas, ¿verdad? Y realmente yo nunca he necesitado utilizar este argumento, este parámetro nunca lo he utilizado. ¿Ok? Como les decía, este método main aquí dentro de su cuerpo, yo ya puedo hacer lo que yo hago en BlueJ aquí. ¿Ok? Digamos, yo tengo mi clase notas, ¿verdad? Hacer esto. Aquí, voy a ponerle null.
por ahora. Esto lo puedo hacer en NetBeans. Eso se hace dentro del método main. ¿Cómo hago eso? Digo, notas, no, mentira, me creo una variable, ¿no? Tendría que ser notas, obviamente, que va a ser n1, por ejemplo, va a ser igual a new notas y me recibe de parámetro un arreglo, ¿no es cierto? Que en este caso le he dicho que sea null inicialmente, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahora he hecho lo mismo que he hecho en BlueJ, solo que en código, ¿verdad? Me he creado un objeto de la clase notas con un vector nulo, ¿verdad? Aquí igual he hecho lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en BlueJ he hecho con una interfaz bonita, ¿no? Con el mouse. Y en NetBeans, como no tiene esa bondad, esa ventaja, tengo que hacerlo por código. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo ahora voy a crearme, este es notas 2, ¿no es cierto? Lo que acabo de hacer, ¿cómo lo haría aquí? Tendría que decirme a crear un vector de enteros que se va a llamar notas 2 y va a ser igual a, era 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? 1,2,3,4. Listo. Y luego me voy a crear otro objeto, pero esta vez le voy a mandar este vector, este arreglo que acabo de crear, con ese arreglo, ¿no es cierto? Entonces ya me he creado el arreglo, ahora voy a crear un nuevo objeto de la clase notas, que va a ser n2, por ejemplo, va a ser igual a new notas, y le voy a enviar este vector, este arreglo que acabo de crear, notas 2. Listo. Lo mismo hecho. He hecho lo mismo en NetBeans y en BlueJ. La diferencia es que NetBeans no tiene una pantalla de diagrama de clases, de diagrama de objetos, no tiene un notepad, ¿no es cierto?, donde hacer pruebitas. NetBeans directamente tiene el editor del código, ¿no es cierto? Y listo, esto yo ya lo puedo ejecutar y me va a hacer, ¿ok? Pero no se va a ver, obviamente. Si yo cuando creo un objeto de la clase notas, se puede ver en BlueJ. Como eso no tiene NetBeans, o sea, lo puedo ejecutar. Van a ver cómo se ejecuta. Aquí tendría que decir, no se compila aquí por si acaso, se compila automáticamente. Run file. Está corriendo, ya ha corrido. Ya está. Ya he ejecutado. Ya se ha creado una clase, un objeto de la clase notas. Después se ha creado otro objeto de la clase notas también. He creado dos objetos. Y también ya se han muerto. O sea, ya ha terminado de ejecutarse también. Ya no existen. O sea, se han ejecutado y ya se han muerto. ¿Ok? Entonces, es por eso que aquí yo puedo hacer cualquier tipo de cosa en el método main. ¿No es cierto? Todo lo que yo puedo hacer en BlueJ aquí, bonito, ¿no? Llamar a los métodos incluso. Puedo crearme un método aquí en mi clase notas, ¿no es cierto? Puedo crear un public, void, imprimir, que se llame, y lo único que va a hacer es el system.out, ¿no? System.out.print, hola. ¿Ok? Entonces ya tiene un método mi clase notas, ¿no es cierto? Yo aquí, ¿cómo llamaría a ese método desde aquí? Clic derecho y método imprimir, ¿no es cierto? Haría clic y se ejecutaría, ¿verdad? Aquí no puedo hacer eso. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, como mi clase notas tiene el método imprimir, voy a decir, ok, tengo un objeto n1 que es de la clase nota, entonces n1 punto, y voy a llamar su método que es imprimir. Listo. ¿No es cierto? Y ya está. Voy a ejecutar otra vez esto. Run file. No necesito compilar como en BlueJ, por ejemplo. Me lo compila automáticamente. Y aquí está, hola, me impreso, hola. ¿Verdad? Es una prueba de que se ha ejecutado todo esto. ¿Ok? Entonces, es por eso que nosotros no utilizamos main. Porque BlueJ ya nos facilita mucho este método main. Ya no necesitamos crearnos un método main. Primero que nada, BlueJ ha dicho, ok, yo voy a tener estas ventanas, bueno, esta vista donde veo mis clases, donde veo mis objetos. ¿Por qué? Porque primero que nada el método main, para alguien que recién está aprendiendo a programar, es muy complicado porque
ese nuevo programador se va a preguntar qué es public, qué es static, qué es void, por qué main, qué significa esto raro, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos al inicio del semestre, eh, obviamente nos hubiéramos confundido mucho más al ver el método main, ¿verdad? Entonces BlueJ intenta evitarse eso. En vez de un método main, te lo pone en dibujitos. ¿No es cierto? Tú te puedes crear una clase aquí y de esta clase te puedes crear un objeto haciendo clic derecho simplemente y de los objetos le puedes llamar un método, ¿no? En vez de hacer todo esto, ¿verdad? Entonces es por eso que BlueJ tiene esa ventaja. Es por eso que en BlueJ, por ejemplo, no necesitamos leer datos. Para problemas no nos dicen lee un dato. ¿Por qué? Porque nuestros métodos, al llamarlos, lo único que para que nos pida los datos es crearle un parámetro, ¿no es cierto? Y ya nos va a pedir el parámetro, aquí un número 10, por ejemplo, ahí está, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, BlueJ, cuando tú llamas a un método que necesita parámetros, te lo pide, ¿no es cierto? Te lo pide que le ingreses. En cambio, aquí, ¿cómo va a ser eso? Aquí, si yo quiero llamar a un método, le tengo que dar también sus parámetros, ¿no es cierto? Pero desde código. ¿Verdad? Entonces, en este caso, para hacer una aplicación y yo quiero que el usuario me dé datos, tengo que leer los datos. ¿Ok? Tengo que decirle, ok, en pantalla, y de hecho se puede hacer, solo que lo voy a hacer, ¿ya? Pero no lo van a entender, obviamente, porque no lo vamos, no es de la materia. Esto lo van a ver después, como les he dicho, en taller de programación. Tengo que importar una clase que es el escáner, que no me acuerdo dónde estaba, java.util.scanner. Aquí está. Esta clase, que ya lo tiene Java implementado, este escáner permite al usuario eh, escribir, ¿ok? Dentro de la consola, que es esto, ¿no es cierto? En BlueJ también hay consola, que donde se imprime las cosas cuando nosotros hacemos un system.out.print. Eso se imprima en terminal, aquí, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos un system.out.print, aquí se imprime, ¿no es cierto? Pero también se puede escribir aquí, o sea, se puede leer datos desde aquí, desde la terminal de BlueJ. Y también, obviamente, NetBeans también tiene su terminal, donde hemos visto, ¿no? Donde se imprimen las cosas, también se pueden leer datos. ¿Ok? ¿Cómo se leen datos? Con esta clase, con el escáner. No les voy a explicar muy a detalle, pero por ejemplo aquí en notas, digamos que me voy a crear otro método, un public que va a ser void, leer que se llame tal cual. Y como leo, bueno, aquí tendría que hacer el escáner, no tengo que utilizar la clase scanner, me tengo que crear una nueva instancia de scanner, Aquí tengo que ponerle system.in. No me pregunten por qué, no les voy a explicar porque no van a necesitar, básicamente solo es para que lo chequen de que sí se puede. Ahí está, me he importado el escáner. Y si digamos yo quiero leer números desde la consola, sería, me voy a crear una variable donde guardar ese número. Va a ser igual a, ¿cómo era? s.nextInt. Listo. Y esto voy a decir, voy a imprimir un mensaje. El número que leí es, y le voy a concatenar el número que leí. Listo. Ya está. Voy a ir a mi main, ¿no es cierto? Porque ahorita yo le he aumentado un método a mi clase, ¿no es cierto? En BlueJ, ¿qué haríamos? Nos iríamos aquí, me creo una nueva clase, vengo aquí y le llamo al método leer, ¿verdad? Pero como no tengo eso en NetBeans, ¿qué hago? Voy a mi método main, ¿no es cierto? Aquí, y aquí voy a borrar todo esto hasta aquí. Eso no necesito por ahora. Voy a crear un objeto de la clase notas, ¿no es cierto? Porque quiero llamar a su método y voy a decir llamar al método leer. ¿Ok? Y ya está. Vamos a ver qué pasa. Creo que no va a funcionar, pero a ver, veremos la prueba. Ahorita me lo acabo de dar cuenta.
Vamos a ejecutar. Y aquí ya me está esperando. Si se dan cuenta, está parpadeando, ¿no? El puntero. Es porque está esperando un dato, está esperando a leer que yo le inserte un dato. Voy a poner 10. Ahí está. El número que leí es 10. ¿Verdad? Entonces, Java también te permite leer datos. En realidad, todos los lenguajes de programación permiten leer datos. ¿Ok? Solo que nosotros no vamos a necesitar leer datos. ¿Por qué? Porque BlueJ ya nos facilita la tarea con los parámetros de los métodos. ¿Verdad? Si estuviéramos en NetBeans, ahí recién tendría que enseñarles cómo leer datos. ¿Ok? Que es lo que acabo de hacer aquí. Y necesito esta clase scanner. ¿Ok? Entonces, para leer datos en realidad es algo primordial que se necesita saber desde que estamos aprendiendo a programar. ¿Ok? Entonces, si nosotros hubiéramos aprendido en NetBeans, por ejemplo, a programar, nos hubiera costado más. ¿Por qué? Porque les hubiera tenido que enseñar qué es un escáner, porque tenemos que aprender a leer datos, es algo esencial. ¿Ok? El Inge tuviera que haberles enseñado qué es un método main, por ejemplo, que es súper primordial para poder ejecutar cualquier programa en Java. Sin el método main no se puede ejecutar nada. ¿Ok? Es como que no existiera esto, por ejemplo. Sin esto no podemos hacer nada, ¿no es cierto? Es lo mismo. Sin el método main no se puede hacer nada en NetBeans. ¿Ok? Entonces, por todo eso, BlueJ se utiliza para enseñar a programar, porque no nos preocupamos por leer datos. Primero que nada es una ventaja porque cuando un método nos pide un parámetro, directamente nos aparece una cajita donde nosotros podemos ponerle un dato, ¿verdad? No necesitamos un método main, porque nosotros aquí fácil, ¿no? Apretamos el botón nueva clase y me creo una nueva clase out. Y de la nueva clase auto yo me puedo crear una nueva clase, bueno, no está compilado. Me puedo crear una nueva clase auto, ¿no es cierto? Me puedo crear y aquí está el objeto. Fácil, o sea, es súper visual, súper fácil de manejar BlueJ. ¿Ok? Entonces, esas bondades vamos a aprovechar ahora de BlueJ en este caso, para estos ejercicios que vamos a resolver. ¿Ok? Bueno, espero, bueno, no ha sido un aporte grande en realidad. Es algo que tal vez tenían curiosidad ustedes, ¿no? De por qué no usamos el main, por ejemplo, por qué no leemos datos, ¿no es cierto? Pero eso quería explicarles. Por eso en este ejercicio nos pide leer, porque en este lenguaje es más fácil leer, no se utiliza BlueJ, aquí sí es necesario. En nuestro caso no, y les vamos a hacerlo como hemos dicho, ¿no? Ok, después de la mega explicación, vamos a continuar. Esto era para explicarles, esto no sirve. Entonces vamos a ver las notas por este parámetro, ¿no es cierto? Va a ser un vector que vamos a crearnos a partir de aquí. Ok, eso va a estar guardado en el vector, en el arreglo. Y nos vamos a crear un método, justamente ya para comenzar a resolver el primer inciso, que es la nota más alta. Public me va a devolver un entero, que es una nota, mayor nota, nota máxima, ¿no es cierto? ¿Y me va a recibir algún parámetro? No, ¿no es cierto? Lo único que voy a necesitar hacer es buscar la mayor nota dentro de mi arreglo, ¿ok? Ahora, ¿cómo hago eso? ¿Cómo busco la mayor nota en mi arreglo? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, yo ya tengo un arreglo, ¿no es cierto? Digamos, vamos a tomar este ejemplo de 4 notas, ¿ok? ¿Cómo podríamos hacer? La manera más fácil, la manera más común de resolver este problema tendríamos que recorrer sí o sí todo el arreglo, ¿ok? Todas sus posiciones, uno por uno. Y por cada posición, lo que vamos a hacer es tener una memoria, una variable, ¿ok? Donde vamos a guardar la máxima nota. Inicialmente, esa variable va a ser 0, ¿no es cierto? Porque si inicialmente no hemos visto ni la primera nota, obviamente la mayor nota, ¿cuánto va a ser? 0, ¿no? Porque no hemos visto ninguna, ¿ok? Pero cuando comencemos a recorrer el arreglo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir, digamos, primera posición. Nuestra mayor nota es 0, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir, ¿1 es mayor que 0? Sí, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahora, ¿cuánto es nuestra máxima nota? 1. Luego vamos a ir al siguiente. 2 es mayor que nuestra máxima nota, que es 1. Sí, ¿verdad? Entonces, hasta ahora, ¿cuál es nuestra mayor nota? 2. Actualizamos, ¿no es cierto?
3 es mayor que nuestra máxima nota, que era 2. Sí, ¿verdad? Actualizamos de nuevo. 4 es mayor que nuestra máxima nota. Sí, otra vez actualizamos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si tenemos, digamos, voy a crear aquí otro, notas 3. Vamos a poner un poquito más real. Alguien se ha sacado 30, luego alguien 45, luego alguien 66 y luego alguien 1, ¿no es cierto? Supongamos eso. Allá. Otra vez, vamos a hacer lo mismo. Inicialmente, ¿cuál es nuestra máxima nota? 0, ¿no es cierto? Porque ni siquiera hemos comenzado a revisar. Comenzamos, 30. ¿Es mayor que 0? ¿No es cierto? 0 es nuestra máxima nota hasta ahora. ¿Es mayor que 0? Sí. Entonces, hasta ahora, ¿cuál es la mayor nota? 30. Siguiente, 45. ¿Es mayor que nuestra máxima nota, que es 30? Sí, ¿verdad? Actualizamos. Ahora nuestra máxima nota es 45. Siguiente, 66. ¿Es mayor que nuestra máxima nota? Sí. Entonces, actualizamos, 66. Siguiente, 1. ¿Es mayor que nuestra máxima nota? O sea, 1 es mayor que 66. No. Entonces, 66 sigue siendo. No lo actualizamos, no lo tocamos. ¿Verdad? Y si hubiera más, seguiríamos haciendo esa pregunta por cada posición de la regla, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, al final, cuando terminemos de recorrer nuestro arreglo, en nuestra máxima nota, que va a ser una variable, sí o sí va a estar la mayor nota, ¿no es cierto? Porque estamos asegurándonos de que si hay una mayor nota, lo actualizamos. Y si no es mayor, no hacemos nada, ¿no es cierto? Entonces, sí o sí, cuando terminemos de recorrer nuestro arreglo, en nuestra variable máxima nota, va a estar sí o sí la mayor nota. Entonces, eso vamos a tener que devolver. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Aquí en nuestro método que va a resolver eso, nos vamos a crear una memoria, una variable donde vamos a guardar la máxima nota. Int máxima nota va a ser inicialmente 0, ¿verdad? Porque ni siquiera hemos comenzado a ver las notas. ¿Ok? Y luego vamos a recorrer, ¿no es cierto? Ya tenemos que comenzar a revisar nota por nota. ¿Cómo recorremos un arreglo? Con un ciclo for, ¿no es cierto? Un ciclo for nos va a recorrer posición por posición, ¿no es cierto? Vamos a comenzar en la posición 1, ¿verdad? Y mientras esta posición sea menor, mentira, no vamos a comenzar en la 1, los arreglos comienzan en la posición 0. Y mientras esta posición sea menor al tamaño de nuestro arreglo, que es notas, ¿verdad? O incluso podríamos decir, igual está bien esto, ¿no? Menor o igual a notas. ¿Cómo se ve el tamaño de las notas? Notas.length, ¿no es cierto? Menos 1, ¿no es cierto? Porque si mi arreglo de notas tiene 30 notas, ¿cuántas posiciones tiene? 29, ¿verdad? Porque comienza desde el 0, ¿no es cierto? Entonces podría estar bien eso, pero normalmente lo que se hace es, se utiliza esto, notas.length, así, ¿no es cierto? Entonces si mi arreglo es de 30, vamos a ir hasta la posición 29. Cuando ya sea 30 ya no vamos a entrar. ¿Y de cuánto en cuánto vamos a ir avanzando las posiciones? De 1 en 1. O sea, posición más más. ¿Verdad? Listo. Este for nos va a ayudar a recorrer todo nuestro arreglo. Vamos a comenzar en la posición 0. Vamos a ir hasta la última posición, ¿no es cierto? ¿De cuánto en cuánto vamos a ir? De 1 en 1. Ok. Voy a recorrer con este for posición por posición. Ahora, ¿qué tengo que hacer aquí dentro del for? Como aquí dentro de este for vamos a entrar cada vez que entremos a una posición del arreglo, ¿qué tenemos que hacer cada vez que entremos a una posición? Preguntar. ¿Qué vamos a preguntar? Si es mayor a nuestra máxima nota, ¿no es cierto? Que inicialmente es 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Preguntamos. Si la nota actual, que es el vector notas en la posición actual, es mayor que la máxima nota, si es mayor que pasaba, significaba que hay una nota máxima, nueva, ¿no es cierto? Entonces tenemos que actualizar. Entonces, máxima nota va a ser igual a la nota actual, a la nota que acabo de encontrar, ¿no es cierto? A la que estoy actualmente, que acabo de descubrir que es la máxima. Entonces eso es notas en la posición actual. Listo. ¿Verdad? Y si no, ¿qué se hace? ¿Qué pasa si la nota actual no es mayor? No se hace nada. No se actualiza y no se hace nada. Se pasa a la siguiente posición, que de eso ya se encarga el for,
¿verdad? Si estamos en la posición 1, vamos a ir a la posición 2. Si estamos en la posición 2, vamos a ir a la posición 3. Pero de eso se encarga el for. Aquí ya no tengo que hacer nada, ¿verdad? Entonces quedaría así. Listo. Entonces, yo cuando salga de este for, ¿qué significa? Que ya he terminado de recorrer todo mi arreglo. ¿Y qué también significa? Que como ya he recorrido todo mi arreglo, significa que ya he revisado todas las notas. ¿Eso qué significa? Que la máxima nota está aquí, guardada. ¿No es cierto? Porque si he ido posición por posición, asegurándome que la máxima nota esté guardada aquí, entonces al final sí o sí va a estar aquí. ¿Qué tengo que hacer? Return máxima nota. Listo. Y ya estaría. Compilamos. Nos vamos a crear un vector, notas 4, pero uno ya bien. Que inicia, esto es un int. Fin. No sé. Voy a hacer al azar, ¿no? Uno grande. Tampoco voy a llenar de 30. Bueno, tendría que llenar de 30 en realidad. Bueno, no tendría que llenar de 30 porque depende del tamaño del vector, ¿no? Aquí si es de 10 solo va a ir hasta el 9. Si es de 30 va a ir hasta el 29, ¿no? Entonces está bien, vamos a poner 10 notas nomás para no complicarnos la vida. No sea, no, sea 90. 45, 51, 6, 22, 35 y lo ponemos uno más para no hacerlo muy largo, 40. ¿Cierto? ¿Cuántas notas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya uno más. No sé. Otros 60 y 10. Sí, está bien. Ya me he creado. Esto lo voy a pasar, ¿no es cierto? Tengo que hacer esto primero. Notas 4. Ya está. Esto voy a pasarlo. Ya. Me voy a crear un objeto de la clase notas. Voy a enviar estas notas. Voy a leer estas notas. Ya está. Ya están guardadas, ¿no es cierto? En mi vector notas ya está guardada estas notas. ¿Ok? Entonces yo puedo llamar a este método. Nota máxima, 90. ¿Verdad? Está bien. De aquí vamos a... No, está bien. Está funcionando bien. Pero básicamente solo es eso, ¿no es cierto? Hemos recorrido todo el vector y cada vez preguntando posición por posición. Eres el mayor, eres el mayor, eres el mayor, eres el mayor. ¿Ok? Así vamos uno. La menor nota. ¿Qué tan difícil puede ser? Si ya hemos visto cómo se busca la mayor nota, ¿cómo se busca la menor? El mismo sentido. Tenemos que recorrer todo el arreglo, solo que ahora lo único que vamos a cambiar es la pregunta, ¿no? Ya no vamos a guardar la máxima nota, ahora vamos a guardar la mínima. Y por cada posición que vayamos vamos a preguntar, ¿qué vamos a preguntar? Si es menor que la mínima, ¿verdad? Vamos a iniciar, a ver, nosotros la máxima, cuando estábamos haciendo, a ver, ¿dónde está? Máxima, ¿no? Hemos comenzado con 0 la nota máxima. Si comenzamos la nota mínima con 0, ¿estaría bien? Haremos la prueba. Inicialmente 0, ok. ¿10 es menor que 0? No. Entonces no actualizamos. ¿33 es menor que 0? No. ¿90 es menor que 0? No. ¿45 es menor que 0? No. ¿51 es menor que 0? No. ¿6? Tampoco. ¿22? Tampoco. ¿35? Tampoco. ¿40? Tampoco. ¿66? Tampoco. Entonces, ¿cuál es la mínima nota? 0. ¿Eso es verdad? No. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no existe la nota 0. Está a 0 porque habíamos dicho, bueno, estamos intentando asimilarlo, ¿no? A este método de la máxima nota, que hemos comenzado inicialmente con 0. Pero en este caso ya no estaría bien comenzar con 0. Estaría mal, porque siempre sería nuestra menor nota 0. Entonces vamos a comenzar con la máxima nota, que es 100. ¿No es cierto? Vamos a suponer que la menor nota inicialmente, ¿no es cierto? Va a ser 100. La menor nota. Cuando ni siquiera hemos comenzado a revisar las notas, supongamos que la menor nota hasta ahora es 100. ¿No es cierto? Inicialmente. Y ahora sí va a funcionar. Después vamos a preguntar, ¿10 es menor que 100? Sí, ¿verdad? Entonces actualizamos. La mínima nota ya no va a ser 100, va a ser 10. Siguiente, 33. ¿Es menor que 10? No. 10 sigue siendo la mínima. ¿90 es menor que 10? No. ¿45 es menor que 10? No. ¿51 tampoco? ¿6 es menor que 10? Sí. Entonces, hasta ahora la menor nota es 6.
22, no. 35, no. 40, tampoco. 66, tampoco. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la menor nota? 6. Ahora sí está bien, ¿verdad? Entonces, es muy similar. De hecho, lo voy a copiar y pegar. Solo que hay que cambiar algunas cosas. Hay que darse cuenta de que no es exactamente lo mismo. Obviamente, primero que nada, el nombre, ¿no es cierto? Que sería mínima, nota mínima. La variable igual le voy a cambiar el nombre para que tenga sentido. Aunque igual serviría si fuera el mismo nombre. Solo que aquí el valor sí o sí tiene que cambiar, ¿no? Ahora tiene que ser 100 la mínima nota inicial. ¿No es cierto? Luego sí o sí tengo que recorrer todo el arreglo con un for, sí o sí. Solo que ahora ya no voy a preguntar si es mayor que la máxima nota, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que preguntar ahora? Si es menor que la mínima nota. Menor que la mínima nota, ¿no es cierto? Y si es menor, ¿qué se hace? Se actualiza, ¿cierto? Entonces aquí mínima nota va a ser a la nota actual. Y si no es menor, ¿qué se hace? Nada, se pasa a la siguiente nota, que eso se va a encargar el for, ¿verdad? Y aquí lo único que tengo que hacer es devolver la mínima nota, ¿no? Una vez que ya salgamos del for, ya vamos a tener la mínima nota guardada en esta variable. Lo único que hay que hacer es devolver. Entonces, otra vez, esto me lo voy a traer aquí. Creo con estas notas. Máxima nota, 90. Mínima nota, 6. Perfecto. ¿No es cierto? Hasta ahí, sencillo yo lo diría. Siguiente, el porcentaje de alumnos que aprobaron el parcial con notas superiores a 66. Esto ya está un poquito más complicado, ya no es tan fácil. ¿Cómo lo haríamos? Si nos pide el porcentaje, voy a crear un método public que igual va a ser un entero, aunque no, creo que no va a ser un entero el porcentaje siempre. Ya, por si acaso que sea un real, por si acaso. Y porcentaje aprobados. ¿Cómo calcularíamos el porcentaje de aprobados? Si la nota de aprobación es 60. Lo que tendríamos que hacer... ¿Qué haríamos nosotros en la vida real? Si nos dan las notas, ¿no es cierto? ¿Qué haríamos nosotros en la vida real? Si nos dan estas notas y nos dice el que nos ha dado, dame el porcentaje de aprobación, ¿no es cierto? ¿Cómo lo haríamos? Lo que tendríamos que hacer es, tendríamos que contar cuántos han aprobado, ¿no es cierto? Con más de 60. Y después decir, ¿no? Ok, la cantidad de aprobados, ¿qué relación tiene con la cantidad total? ¿No es cierto? ¿Qué porcentaje representa de la cantidad total? Y para hallar ese porcentaje es regla de 3, ¿no es cierto? Si el 100% de los estudiantes es 10 y aquí, por ejemplo, han aprobado solo con más de 60, solo han aprobado 2, ¿no es cierto? Entonces, si 10 estudiantes vale el 100%, ¿qué porcentaje vale? Solo 2. Regla de 3 y es fácil, el 20% aprobado, ¿no es cierto? En este caso es fácil porque solo son 10. ¿Qué pasa si son 15? Ahí se complica. Ahí sí o sí vamos a tener que hacer la regla de 3, ¿no es cierto? Para saber exactamente cuántos. ¿Verdad? Pero ya tenemos la idea, ¿no? Primero tendríamos que contar cuántos han aprobado y luego hacer esa regla de 3, ¿no? Si en total hay tantos alumnos, que equivale al 100%, ¿cuánto equivale los que han aprobado? Entonces eso vamos a hacer. Tenemos que contar cuántos han aprobado. Pero, a ver. Ya. ¿Cómo contamos la cantidad de alumnos aprobados? Igual vamos a tener que recorrer todo el arreglo, ir preguntando, ¿no? ¿Tienes más de 60? Si tiene, ya vamos 1, ¿no? Y si no, siguiente. Si el siguiente tiene más de 60, más 1, ¿no es cierto? Ya van 2. Y si no, siguiente, nos sumamos. Entonces vamos a tener que recorrer todo el arreglo y por cada vez que veamos una nota que sea mayor a 60, sumamos más 1 a un contador, ¿no es cierto? Que nos va a contar cuántos
aprobados hay. Entonces, me voy a crear una variable que va a ser, se va a llamar aprobados, que va a ser donde voy a ir contando, que inicialmente van a ser 0, ¿no es cierto? Entonces yo necesito recorrer el vector para ir contando, ¿no es cierto? Lo mismo que arriba, int, post inicial 0, que va a ir, que mientras post sea menor al tamaño de mi vector de arreglo de notas, punto length, post más, ¿verdad? Entonces con este for voy a recorrer todo mi arreglo y por cada posición de mi arreglo que voy a hacer, voy a preguntar si ha aprobado, ¿no es cierto? Básicamente si la nota en la posición actual es mayor a 60, ¿no es cierto? Eso nos dice el ejercicio. Entonces si es mayor a 60, ¿qué voy a hacer? Aprobados más, ¿verdad? Y si no, no lo sumo, no hago nada. Lo puedo dejar así o le pongo el else, no, da igual, ¿no es cierto? Cuando se termine de recorrer todo el arreglo, ya vamos a tener la cantidad de aprobados. Entonces, tenemos que hacer la regla de 3, ¿no es cierto? Que sería el resultado que vamos a devolver. Sería, ¿cuál sería la fórmula de la regla de 3 en este caso? Sería 100 dividido entre la cantidad de alumnos, ¿no es cierto? En este caso sería, si fueran 10, a 10 por... Sí, está bien. 100 dividido entre la cantidad de notas totales, que eso es igual al tamaño, ¿no es cierto? Sería notas.length. Dividimos y luego multiplicamos todo esto. Multiplicamos por la cantidad de aprobados. Esa sería nuestra regla de 3. Y ya estaría. Creo, ¿no? No me estoy equivocando. No, no. A ver, bueno, vamos a ver. Clarito será. Me creo un objeto. Esto paso a... Antes voy a pasar mis notas, ¿no? Listo. Ahora sí. Me creo un objeto. Le envío esto. Y tendría que ser la máxima 90. Está bien. 6. No debería cambiar nada. El porcentaje de aprobados me debería devolver 20. 20.0. Perfecto. Haremos la prueba con otras notas. A este le vamos a aumentar más. Bueno, ya existe la variable notas 4, entonces esto ya no sería. Ahora sí. Le vamos a aumentar, espérenme, aprobaciones de 60, ¿verdad? Eso significa que si alguien se saca 60, no lo estaría tomando como aprobado, ¿no es cierto? Sí o sí tiene que ser mayor. Y aquí dice que superiores, está bien. Dice superiores a 60, todo está bien. Digamos que alguien se ha sacado 88, otro se ha sacado 1, alguien se ha sacado 100 y alguien se ha sacado 74. En este caso, ¿por qué no me acepta? Bueno, supongo que tengo que volver a crear. No, nos vamos a crear 5. Ya. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 notas, ¿no es cierto? Y de las 14 solo han aprobado 1, 2, 3, 4 y 5. Que eso representaría casi un tercio de 14. Sería casi un poquito más de 33. Entonces, vamos a ver la prueba. Vamos a ver qué porcentaje representa. Pues, int 2. Ya. Me voy a crear, esto lo voy a borrar para no confundirme, esto también. Voy a crear otro, pero esto lo voy a enviar de nuevo. Y vamos a ver. 35.0. Sí, un poquito más de un tercio. ¿Está bien?
lo que podríamos hacer entonces, incluso para mejorarlo, podríamos decirle que no nos devuelva un double, sino un string. Como nos pide el porcentaje, sería este mismo cálculo concatenado con el símbolo porcentaje. Y ya sería mucho mejor. Ahí está, creamos, decimos que estas notas quiero leer, porcentaje de notas 35%. Mejor, ¿no? Ya está. Siguiente inciso. La cantidad de alumnos reprobados, que tengan la nota de aprobación es de 51. Allá. Entonces, public, esto está fácil, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Este va a devolver un int. Reprobados. No recibo ningún parámetro. Lo único que tengo que hacer es contar, ¿no es cierto? Lo que he hecho aquí. Solo que ¿cuál sería la diferencia? Que aquí estaba contando quiénes tenían más de 60. Aquí que tendría que preguntar quiénes tienen menos de 51. Voy a copiar y pegar tal cual. Solo que aquí lo voy a llamar reprobados. Reprobados. Inicialmente van a ser 0. Y aquí la pregunta va a cambiar, ¿no? Por cada posición voy a preguntar. Si tienes menos de 51, has reprobado. ¿No es cierto? Mentira, si tienes menos de 51. Si tienes menos de 51, reprobaste. Entonces voy a contarte como reprobado. Reprobado y lo único que tendría que hacer es return reprobados. Listo. Compilamos, hacemos la prueba. Traemos estas notas aquí. Creo un nuevo objeto de notas, le digo este. Y vamos a ver cuántos reprobados hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, perfecto. Hasta ahí todo bien. Cantidad de reprobados. Cantidad de alumnos que tienen nota de 100. Muy similar. Public int cantidad 100, que se llama este método. Y lo mismo, ¿no? Tengo que recorrer otra vez todo el arreglo, solo que preguntando si tienes, es cantidad, ¿no es cierto? Me dice cantidad. La cantidad de alumnos que tienen nota de 100, ¿sí? Preguntando, ¿no? Lo mismo, solo que preguntando cuántos tienen 100. O sea, si la nota actual es igual a 100. ¿Verdad? Aquí tengo que ponerle una variable que va a ser cantidad, que se llama, no importa. Que inicialmente va a ser 0. Esto pego. Lo único que voy a cambiar es la consulta. Que la nota sea igual a 100. Esto voy a cambiar cantidad. Y return cantidad. Listo. Compilamos. Otra vez me la paso. En este caso solo hay uno, ¿verdad? Cantidad de alumnos con 100, 1. Bueno, está bien. No tendría que fallar. Después, el promedio de las notas. Esto ya está un poquito más interesante, ¿no? Ya no solo tengo que contar. Bueno, tengo que contar... No, no tengo que contar en realidad. ¿Qué tengo que hacer para sacar el promedio? Public. ¿Qué hora es? Hay tiempito todavía. Public. El promedio probablemente sea un real, entonces me voy a devolver un double. Promedio. Ahí está. ¿Cómo se saca el promedio de un conjunto de notas? Se suman
y después se divide entre la cantidad de notas que hay, ¿no es cierto? Y te sale el promedio. Hay que hacer eso. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sumaríamos todos los valores de un arreglo? Tendríamos que recorrer todo el arreglo, ¿no es cierto? Y por cada posición ir acumulando la suma, ¿no es cierto? 10, luego más 33, luego más 90, más 45, más 51, más 9, más 22, más 35, más 40, ¿no? Entonces, por cada posición voy a ir sumando esa nota a un acumulador, por así decirse, ¿no? Voy a ir guardando, acumulando, acumulando, acumulando. Al final voy a tener un número súper grande y eso lo voy a dividir por la cantidad de notas que hay. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago eso? Tengo que recorrer sí o sí todo el arreglo. Impos va a comenzar en 0 mientras sea menor a las notas.length post más. Listo. Esto me va a ayudar a recorrer. Voy a crear una variable que va a ser mi acumulador, que inicialmente va a ser 0, ¿verdad? Listo. Entonces, en ese acumulador voy a ir haciendo esa suma de notas, ¿verdad? Porque necesito la suma total. Entonces, por cada posición que yo recorra de las notas, ¿no es cierto? Por cada posición, ¿qué tengo que hacer? Al acumulador. Sumarlo, ¿no? Acumulador más igual. ¿No es cierto? Voy a ir acumulando, sumándole a esa variable todas las notas. Cuando salga de este for, ya voy a tener todas las notas sumadas. ¿Qué es lo único que tendría que hacer? Dividir, ¿no es cierto? Para devolver el promedio. Entonces voy a devolver el promedio, que sería lo que está en el acumulador dividido entre la cantidad de notas totales que hay. ¿Y cuánto es la cantidad total de notas? Notas.length. Listo. Vamos a hacer la prueba. Aquí me falta el punto y coma. Compilamos, ahí está. Bueno, no tendría que hacer un mega cálculo. A ver, haremos el cálculo. ¿Cuánto sería el resultado correcto? Sería 10 más 33 más 90 más 45 más 51 más 6 más 22 más 35 más 40 más 66 más 88 más 1 más 100 más 74. Todo esto dividido entre 14 era, ¿no es cierto? 47.214. Vamos a ver. Promedio. 47.0. ¿Por qué me está saliendo punto 0? Ah, ya sé por qué me está saliendo punto 0. Porque en realidad debería ser 47.21428, ¿no es cierto? De ir por ese lado. Pero el resultado me ha salido 47.0 directamente. Me lo ha redondeado. Pero yo no quiero que me lo redondee. ¿Por qué me lo está redondeando? Me lo está redondeando porque, si se dan cuenta, estoy dividiendo un número entero, ¿no es cierto?, con otro número entero. Porque notas.length es un tamaño entero, ¿no es cierto? Nunca hay un vector de tamaño 3.5, por ejemplo. Por lo tanto, no va a haber 3.0, ¿no es cierto? Entonces, estoy haciendo división de un entero con un entero. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser su resultado? Un entero. Por más de que el resultado tendría que ser con decimales, como en este caso, ¿no es cierto? El 47 punto algo era, punto 2. Como estoy dividiendo un entero con un entero, el resultado solo va a ser el entero, o sea, solo el 47. ¿Ok? Me ha salido punto 0, ¿por qué? Porque el método dice que va a devolver un real. O sea, ha agarrado el entero y le ha puesto punto 0 porque es un real lo que devuelve. Nada más por eso. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que me devuelva con decimales más. ¿Qué hago? Voy a tener que, primero que nada, transformar esto a real. Primero que nada. Bueno, en realidad creo que es lo único. Porque el tamaño del arreglo, imposible lo puedo transformar a real.
El único que podía es este. Vamos a ver si me ha funcionado. Vamos a ver. Ahora sí, ¿no es cierto? Es que ahora ya estoy dividiendo un real con un entero. Suficiente que uno de los dos sea reales para que el resultado sea real. ¿Ok? Ahora sí está bien. Ok. Promedio de notas ya está. Leído una nota desde el teclado. Bueno, aquí, como les he dicho, no se puede leer notas, no se puede leer datos, pero nosotros lo vamos a leer de un parámetro. ¿Ok? Mostrar la cantidad de veces que se obtuvo dicha nota. ¿Ok? No hay mucha complejidad. Voy a venirme aquí, notas. Voy a crear un nuevo método. Public. De hecho, ustedes han debido hacer un método similar en la práctica que les ha dado el INGE, ¿no es cierto? De las frecuencias de las letras. Porque ustedes buscaban cuántas veces se repetía una misma letra, ¿no es cierto? Aquí voy a buscar cuántas veces se repite una misma nota. Entonces, seguro de que esto ya lo deben saber cómo se hace, ¿no? Esto me tendría que devolver una cantidad de veces un entero. Frecuencia. De acuerdo, frecuencia. Solo que aquí voy a recibir la nota que quiero buscar, ¿no es cierto? Cuántas veces se repite, entonces voy a poner nota como parámetro. ¿Cómo busco? ¿Cuántas veces se repite? Tengo que recorrer todo el vector o el arreglo. Todo el arreglo. Impos va a comenzar en 0. Mientras sea menor a notas.length, post más. Listo. ¿No es cierto? ¿Qué es lo único que tengo que preguntar por cada posición? Si es igual a la nota que estoy buscando, ¿no es cierto? Si es igual a la nota que estoy buscando, o sea, si notas en la posición actual es igual a la nota que estoy buscando, ¿qué hago? Cuento más 1, ¿no es cierto? Necesito una variable donde contar, que se va a llamar frecuencia, que va a comenzar en 0. Aquí está mal escrito. Frecuencia. Entonces, una vez que yo encuentre una nota, la nota que estoy buscando, entonces voy a aumentar más 1, ¿no es cierto? Entonces, frecuencia más. Y si no es igual a la nota que estoy buscando, pues no hago nada. Aquí puedo ponerlo así si quiero, o lo dejaba sin el else, no pasa nada. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando se termina de... Cuando se sale del for? Significa que ya hemos recorrido todo el arreglo, significa que ya hemos revisado todas las notas, significa que ya hemos contado cuántas veces se repite esta nota. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Return frecuencia. Mostrar cuántas veces lo hemos encontrado. Vamos a ver. Pero para eso voy a modificar un poco esto. Voy a decir que hay 2 veces más 100. A ver si no sale error. Ahí está. Nota 5. ¿No es cierto? Ahora voy a buscar la nota 100 y me debería salir 3. ¿Dónde está? Frecuencia, ¿no? Quiero buscar la nota 100. ¿Cuántas veces hay? 3 veces. Quiero buscar la nota... Bueno, la única que se repite es 100, pero a ver, veremos con otro número. 74. Ahí, me he equivocado. Frecuencia. Solo hay una vez. La nota 2, que no existe. 0. Perfecto. Y ya está. Ya habríamos resuelto ese ejercicio. Nos faltaría uno más, que es muy similar. Lo que dice es leer un arreglo que tendrá 20 números positivos. Y lo que tiene que hacer el programa es, bueno, mostrar los elementos, que eso no lo vamos a hacer. Los elementos de las posiciones pares, es decir, mostrar los elementos de las posiciones pares, súper sencillo.
los elementos que cumplan la condición de número par y los elementos que cumplan la condición de número primo. Esto está, yo creo que les voy a dar ese ejercicio de práctica. Realmente no está muy difícil. Solo que no, el enunciado lo voy a cambiar, obviamente. Lo voy a modificar para que sea para Java. Y voy a pedir que devuelva, no sé, que me imprima todos los números de las posiciones pares, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo. Bueno, supongo que se los voy a subir el ejercicio, ¿no? No va a ser tal cual este ejercicio, pues. O sea, va a ser este mismo, pero lo voy a modificar, cosa de que sea para Java, ¿no? Ahorita, como les digo, es para Visual Basic. Esto yo lo voy a interpretar para Java y se los voy a subir una práctica y lo resuelven. No es muy difícil. Si esto lo hemos podido hacer ahora, esto con mayor razón. ¿Ok? No va a ser muy complicado. Eso, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo claro, muchachos? Bueno, espero que sí. Eso sería todo por hoy, muchachos. Supongo que la siguiente clase ya vamos a entrar, bueno, según lo que ha dicho hoy día el Inge esta mañana, ya van a entrar la siguiente clase con él a arreglos dinámicos, que con eso se puede hacer cosas más interesantes, más bonitas. Y obviamente conmigo igual, la siguiente clase ya entraríamos a arreglos dinámicos. Todavía no haríamos el Monopoly. Después de arreglos dinámicos se ve matrices y recién después de matrices se ve herencia y polimorfismo, que es lo último básicamente. Podríamos... No envié por si acaso práctica anterior clase, no me dio tiempito para hacerlo, entonces al final no lo subí, así que no se preocupen. Pero yo creo que sí, para la siguiente clase ya es hora de que les dé una practiquita. ¿Ok? De hecho, va a ser este ejercicio, solo que se los voy a redactar mejor y eso va a ser. ¿Ok? Yo creo que el monopolio lo vamos a hacer como repaso para el examen del segundo parcial. Yo creo que sería muy bueno, realmente. ¿Ok? ¿Será que nos puede sugerir? No leí. ¿Será que nos puede servir más como estos ejercicios para poder practicar más, por favor? Ya. Ya, voy a buscar algunos ejercicios que tengo también. A ver, voy a buscar más de este estilo y se los paso pues, para que practiquen. ¿Ve? Eso, muchachos, sería todo por hoy. ¿Ok? Nos vemos el siguiente jueves. Chau, chau.